lo que estamos haciendo. O sea, en este caso, así lo haces. O sea, ve. Bueno, no sé si estás viendo la pantalla. La estoy mostrando según Ajá. yo, pero... Ok. Sí, sí. Ve, o sea, aquí es como fue uno de los ejercicios que resolvimos, me parece que ayer. Tomas las dimensiones y le elevas a la potencia que te esté indicando. En este caso, X valdría 1, por ejemplo. Entonces, todas tus bases aquí, todas tus dimensiones, las elevas a esa potencia. O sea, él las empezará a restar. Por ejemplo, si ahí tiene la X valida -1, sería M a la -1, L a la -2 y T a la -3. No, 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 no. No. Tienes regla de exponentes, ¿qué te dice? Si tienes una potencia elevada a otra potencia, ¿qué tienes que pasar con los exponentes? Pues multiplica. Se multiplican, se multiplican. Si tú tienes un exponente, una base de la potencia n y esta a su vez a la potencia m, los exponentes se multiplican. Ya veo. Voy a anotar eso. Ok, entonces es lo que está sucediendo aquí. Y de hecho fue lo que utilizamos aquí, en la resolución de este ejercicio. Justamente esta reglita. También aquí en lo que está en verde. Cosa muy distinta a esto. Nota la diferencia. Aquí sí se suman. Pero es porque tienes la misma base multiplicándose con distintos exponentes. Aquí tienes solo una base afectada por dos exponentes, dos potencias. Ok, entonces bueno, en general también, si tienes problemas con el álgebra, lo adecuado es ponerse a trabajar el álgebra. Esas cuestiones que no Sí, hay que son muy esperar a que básicas. uno seamos yo como el profesor, que nos pasemos una clase hablando de cosas, no. De hecho, eran los requisitos que les puse parte del curso, saber cuestiones básicas de precálculo, o sea, trigonometría, álgebra y cuestiones básicas de cálculo diferencial integral. Entonces, esos son los requisitos para este curso. Si tienes tu problema, entonces, ya sea que por tu cuenta comiences a ver ahí ejercicios en internet, o bien te puedo compartir algunos textos, ¿ok? Pero que no, tampoco yo me comprometo a estarlo revisando, porque pues no, no es el curso, ¿no? No, De cálculo de o hecho, de álgebra. si me puede hacer el favor de compartirme los textos, yo con eso soy feliz de la vida. Perfecto. Ok, bueno, entonces así le podemos hacer. No, entonces ahí me mandas un correo, me mandas un mensaje por WhatsApp para identificar y vemos Sí, cómo te los ha llegado a llegar. Ok, bueno, vale. entonces esa parte. Me comentaban otra duda, ¿no? Con los enunciados, no sé. Yo, profe, entiendo cómo se hace cuando me pide que encuentre algún valor de alguna, de alguna afirmación, pero en el último que dice, explique por qué las afirmaciones dadas son ciertas o falsas según sea el caso, ahí es Ajá. donde me cuesta trabajo, cómo explicarlo, porque ahí no tengo nada que encontrar. Bueno, a ver, en el ejercicio número 5, ¿no? Es donde estamos teniendo problemas de no Sí, saber qué hacer. en el área de los incisos. Ok, a ver, déjenme ver aquí. A ver, este no fue el que hicimos ayer. Ok, este ejercicio, en el ejercicio número 5, déjenme ver, a ver, a ver, no logro dar con lo que ya hemos hecho. A ver, aquí está. Vale, a ver, eso es lo que hicimos el día de hoy, ¿vale? Entonces, número 5 es como si yo te pidiera esto. Mira, te doy esta fórmula, ¿no? Y te digo, a ver, inciso A, se verifica esto
O sea, que yo te preguntara, dame un argumento para que esto sea o no cierto. Imagínate que eso es el inciso A. Entonces, de acuerdo al análisis que ya hicimos previamente, ¿qué conclusión puedes obtener? ¿Esto se cumple? ¿Las dimensiones de U son iguales a las dimensiones de A? Ok. Ok, entonces, B. Evidentemente no te estoy diciendo quién es A, quién es B, quién es... O sea, eso me queda claro, que no te estoy dando esa información. Pero aún así tú puedes hacer respuestas. Por ejemplo, B, justamente aquí. Ve esto. Aquí concluimos que la dimensión de A es igual a la dimensión de Y por la dimensión de W. Y yo que te estoy preguntando, esto, ¿se cumple esto? ¿Cuál sería la respuesta? Ok. Esto, digamos, en este contexto seríamos, no, esto es falso, esto no se cumple. ¿Por qué? Ah, bueno, porque pues yo ya me hice mi análisis aquí y vi que para que la dimensión de A depende también de la dimensión de Y. Por lo tanto, esto que usted me está preguntando es falso. Pero ya se hizo un análisis, o sea, aquí está todo el trasfondo de por qué sí o por qué no. Si yo te preguntara, por ejemplo, se cumple en el inciso B, se cumple que la dimensión de, ¿qué será? Bueno, de C, ajá, es igual a la dimensión, déjame ver, a la dimensión de Y, W, ajá, por la dimensión de H. ¿Cuál sería la respuesta? De acuerdo a todo lo que tenemos por acá. Ok. ¿Vale? Entonces, las respuestas al ejercicio número 5, o sea, pues, bueno, para darles una respuesta, analicen, o sea, agoten todas las posibilidades en ese problemita. O sea, el problema 5 es como la cereza del pastel. Ahí es donde van a tener que aplicar todo para analizarlo, toda la Ah, fórmula física. entonces la parte de los incisos, primero tenemos que resolver lo de arriba para poder decir si son ciertas o falsas las de abajo. Bueno, cuando te refieres a la parte de arriba, espero que nos refiramos a la ecuación 5. Sí, a la ecuación 5. Ajá, sí. O sea, tienen que analizar la ecuación 5 primero. Sería mi sugerencia. Primero analizar la ecuación 5, a ver ver pues todas las igualdades que se puedan tener y ya con base en ellas comenzar a descartar o confirmar las 5 opciones que ahí aparecen. Entonces, eso es lo que yo sugeriría. Entonces podemos, como en el ejercicio que me está mostrando, puedo hacer el mismo análisis dentro de mi procedimiento y al último empezar a descartar cuál sería como el resultado de la A a la D y ya decir por qué unas son ciertas, pueden ser ciertas y las otras falsas. Exactamente. Esa es una forma de hacerlo. O sea, primero analizas toda la expresión dada con todas las posibilidades que involucren las dimensiones y eso ya te sirve como base para ir descartando en los incisos cuáles son ciertas o cuáles son falsas. O bien, puedes irlo haciendo una por una. Por ejemplo, en la primera te pregunta si la dimensión de A es igual a la dimensión de H por la dimensión de F entre la dimensión de C. Entonces, podrías en analizar justamente eso. Solamente ver si es correcto relacionarlas de esa manera. Entonces ya no en lugar de analizar toda la expresión 5, solo te concentras en analizar lo que te está pidiendo el inciso A. Y después te vas y después con la C. Esa es otra forma de hacerlo. Con cada inciso ir analizando cada vez la expresión 5. U otra, repito, es analizar la expresión 5 desde un inicio, pero todas las posibilidades que puedan existir para relacionar las dimensiones y ya después ir descartando cuáles sí se parecen o cuáles no a las dadas en el inciso.
¿Ok? Entonces, esa es digamos, la situación con el ejercicio 5. Entonces, mi propuesta, bueno, con la tarea es que darles tiempo a ustedes para que los revisen y concretar después una reunión para enfocarnos únicamente en las dudas de esos ejercicios. ¿Ok? Pero ¿cómo se le llama? Reunión, pues ya queda, ya ustedes me avisarían cuándo pueden en relación a sus actividades, repito, es una sesión únicamente de preguntas y respuestas sobre la tarea. Pero para eso sí necesito que ustedes ya hayan intentado algo para que me sea más fácil poder responder dudas. Así serían muy concretas. Entonces, ustedes en su caso, ¿cuándo están? Bueno, tenían que entregar el qué día? El miércoles, ¿no? Sí, miércoles. El miércoles de la siguiente semana. Entonces, por ejemplo, para darles tiempo de que ustedes repasen, o sea, intenten cosas, hagan cosas por su cuenta, pues, por ejemplo, podría ser una propuesta sería el lunes, por ejemplo, por la tarde, ya que hayan tenido todas sus clases, reunirnos y quienes tengan dudas, pues las vamos a ir resolviendo. Sí, profe, me parece. Y así ya tienen tiempo del martes para, pues, ya hacer todo bien su tarea y el miércoles, si todavía quedan cosas pendientes, pues lo terminan antes de las 4 de la tarde. Entonces, bueno, es cuestión de organizarse, nada más. Ustedes organicen su semana, sus 7 días para responder estos ejercicios. Okay. Me parece que quedaba otra duda también. Eran 3, ya vamos 2 resueltas. No sé, creo que falta una. No, era yo, profe, pero era la misma que mi compañero. Ah, ok. Ok, vale, está bien. Bueno, entonces, pues, si les parece bien, vamos a comenzar con el siguiente tema. Para ya, está relacionado con lo que hemos visto hasta ahora, pero desde una óptica distinta. Y entonces déjenme aquí. Profe, también Sí. íbamos a ver lo de los equipos, ¿no? Ah, sí, pero eso es como parte del siguiente tema. Voy a comenzar con el. Ah, ok. Entonces, sí, los equipos no se me olvidan. De hecho, yo creo que me voy a tomar este fin de semana para organizarlo. Bueno, hoy y mañana. Les envío cómo quedaría la distribución para que el lunes ya lleguemos sabiendo con quién nos toca. Bueno, entonces, el tema que vamos a ver en esta segunda sesión y que es tema nuevo, hasta cierto sentido lo pongo entre comillas, es nuevo porque es pues, la primera vez que lo vamos a ver en este curso, pero no es nuevo porque seguramente ya lo conocen ustedes, que es la famosa conversión de unidades. Las famosas conversiones de unidades. Entonces, déjenme aquí. Muy bien. Ver esto. Entonces, ¿qué diremos aquí? Vale. A ver, recordemos ¿recuerdan ustedes que hemos dicho que era una magnitud física? Una dimensión. Está relacionado, pero a ver, concretamente, ¿qué es una magnitud física en el contexto, por ejemplo, del método científico? De hecho, por ahí empezamos. Una propiedad que se podía medir, ¿no? Exacto, es una propiedad o un fenómeno, bueno, sí, una propiedad de un fenómeno físico susceptible a medición. Susceptible a medición. Entonces, la podemos entender como una propiedad de un sistema o fenómeno físico. Físico que se puede medir. Entonces, era lo que habíamos comentado como en un experimento, ¿qué mides? Mido distancias, puedo medir tiempo, puedo medir temperatura, puedo medir corriente eléctrica. ¿Qué puedo medir? Entonces, se puede medir. Y estos, concretamente, nosotros hemos identificado 7
7 magnitudes físicas que se llaman fundamentales o básicas. ¿Ok? Son solamente, y a partir de ellas podemos construir, como hemos visto, muchas otras. Una presión, una velocidad, una fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos medir? 7 magnitudes físicas fundamentales. ¿Quiénes son ellas? Masa, Ok, masa, una de ellas, M longitud, mayúscula. 2, la longitud. intensidad de luz. No me la sé, no. Ok, esa sería entonces la intensidad luminosa. Creo que la entramos por J, no recuerdo bien. Tiempo, Tiempo, muy bien. Tiempo dentado por cantidad de la sustancia, temperatura. Temperatura, muy bien. Aquí Intensidad de dijo corriente eléctrica. cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia, N. ¿Y cuál era el último? Intensidad de corriente eléctrica. Correcto. La intensidad de corriente eléctrica. Muy bien, queda la I mayúscula. De acuerdo, entonces ahí están nuestros 7 magníficos, nuestras 7 magnitudes físicas fundamentales. Y como ya vimos en el análisis dimensional, uno puede expresar las magnitudes físicas derivadas en términos de estas 7 en principio. ¿Okay? Aunque en lo que nosotros vamos a ver en física, en este curso, básicamente vamos a requerir solamente masa, longitud, tiempo. En el curso siguiente, corriente eléctrica, seguramente, por cuestiones de los circuitos eléctricos. Y en el curso de química, bueno, cuestiones de temperatura y cantidad de sustancia. ¿Vale? Entonces, bueno, al final estos 7 van a aparecer de algún modo, van a aparecernos en algún problema. Ok, entonces la pregunta a continuación a responder, muchachos, es, bueno, ya sabemos qué queremos medir, ¿no? Imaginen un experimento, ustedes quieren medir el tiempo. La pregunta aquí es, ¿cómo hacemos ese registro? ¿Cómo le decimos a alguien más qué estamos midiendo y cómo lo estamos midiendo? Entonces, eso da lugar a la siguiente, bueno, primero planteamos la siguiente pregunta. Después de una medición, ¿okay? Es decir, de haber identificado nuestra magnitud física, ¿cómo podemos hacer la asignación? La asignación numérica. Ahora sí vamos a empezar a hablar de numeritos, porque creo que ya algunos están preocupados de que si siempre íbamos a hacer cosas en abstracto. No, ya, numeritos. ¿Cómo podemos hacer la asignación numérica de una cantidad o de una magnitud física? Y la respuesta está en las unidades de medida. Está en establecer unidad de medida para la magnitud física. ¿Vale? La pregunta a continuación para ustedes es, ¿qué es una magnitud? ¿Qué es una unidad de medida? O a estas alturas, ¿qué han entendido como por una unidad de medida? pues, que una unidad de medida, o sea, nos permite darle un valor a, pues, a una magnitud, así viéndolo de esta forma, nos permite darle un valor a la magnitud. Ok, una unidad de medida permite darle un valor numérico. Podemos argumentar que es numérico. Ok, ¿qué otra característica debería cumplir tal vez? A ver, voy a poner. Es una cantidad estandarizada. Cantidad estandarizada de una magnitud física. De una magnitud física definida y adoptada por convención. Y adoptada convención. Ok. ¿Para todos es claro lo que se está diciendo aquí con estandarizada?
Sí, no, que está regularizada por cierto. Que se le pone O sea por que defecto, ¿no? todos, o sea, aquí en China, un grado centígrado es un grado centígrado, ¿no? Ok, que está regularizado, que está, bueno, Ah, que todos lo podemos muy entender. bien, estandarizado. Ajá. O sea que Ok. no, por ejemplo, aquí medimos en centímetros y que en China midan, no sé, en otra cosa, que no sean centímetros. O sea, eso es estandarizado, ¿no? Ok, me quedaría con la primera idea de que si nosotros medimos, por ejemplo, la magnitud, longitud en centímetros, alguien más en otro lugar del mundo, si le hablamos de centímetros, lo entienda también. Eso. Está generalizada también la cantidad. Ajá. O Entonces, sea, por como ejemplo, que son unidades de medidas universales. ok, podemos utilizar el término universal en el sentido de que varias personas o un grupo muy grande de personas lo conoce. Y queda claro, por ejemplo, si yo les hablo de, no sé, digan, yo al día de ayer, muchachos, yo vi un automóvil que avanzaba con una velocidad de, por decir un número, ¿no? 100 kilómetros por hora. Y todos entienden la unidad de medida, ¿no? Kilómetros por hora. Sí. Entonces, ahí está una cantidad estandarizada. ¿Ok? Entonces, la velocidad en ese caso está representando una unidad de medida de una magnitud física llamada velocidad. Ok, entonces, una unidad de medida, una cantidad estandarizada. Entonces, veamos lo siguiente. Voy a hacer aquí una tablita eh, donde vamos a ir anotando información. Déjenme aquí hacer lo siguiente. Dejen poner esta y vamos a ir anotando aquí así. Ok, y hacia abajo otra. Creo que es suficiente. A ver. Eh, en nuestro caso, estas unidades de medida están reguladas, por decirlo de algún modo, ¿por quién? O sea, nosotros utilizamos unidades de medidas en un sistema muy concreto, ¿no? Sabemos el nombre de ese sistema de medición que nosotros, por ejemplo, aquí en México utilizamos. Sistema en inglés de unidades, algo así. No, no, o sea, no es el inglés. O sea, sí es un sistema, Sistema Internacional de Unidades. es Internacional, ¿verdad? exactamente. Entonces aquí, nosotros, por ejemplo, hacemos uso del sistema, sistema internacional de unidades o de medición. ¿Saben cómo se denota? ¿Cómo se abrevia? Q, Sí. SI. Sí, exacto. Vale, entonces ahí está. Ese es en el que nosotros trabajamos. Entonces, cada vez que hagamos mención del sistema internacional, seguramente solamente mencionaremos SI. Entonces, lo que hace el sistema internacional de unidades es caracterizar mediante ciertos símbolos y ciertas equivalencias o unidades de medida las magnitudes físicas que hayamos revisado, muchachos. Entonces aquí voy a ponerlo así. Unidad de medida. Y van a ver cómo es que lo que estuvimos viendo hace poquito, como que empieza a cobrar sentido. Unidad de sistema es el sistema internacional. A ver, entonces, ¿qué magnitudes conocemos que hemos trabajado que son las fundamentales? Por ejemplo, la longitud, ¿no? Magnitud física, Sí. longitud. En el sistema internacional, ¿cuál es la unidad de medida base para hablar de la longitud? Metro. El metro, exactamente. Entonces, en el sistema internacional, cuando hablamos del metro, identificado con la letra M minúscula, ya sabemos que de manera automática estamos hablando de la longitud o una distancia, ¿de acuerdo? No hay conflicto, o sea, si yo les hablo del metro, no hay problema en que ustedes lo confundan con un tiempo.
o con una corriente eléctrica. Y, o sea, ya tenemos muy arraigado que la unidad de medida metro está relacionada con la magnitud física, longitud. ¿Qué otra magnitud física tenemos? Las que vimos hace poquito. La masa, muy bien. Y en el sistema internacional, ¿cuál es su unidad de medida? Kilogramo. Kilogramo, ¿no? El kilogramo. Muy bien, kilogramo. Identificado como kg. Muy bien. El siguiente, Tiempo. tiempo. La siguiente magnitud física es el tiempo, correcto. Y la unidad de medida que utilizamos en el sistema internacional. Segundo. Así es. Exactamente. El segundo, identificado con S minúscula. ¿Otro? La temperatura. Temperatura. La letra griega teta, mayúscula. ¿Y qué unidad Kelvin. de medida? Exacto. Kelvin. Kelvin. Kelvin, identificados como K mayúscula. K. Unidad de medida Kelvin. Muy bien. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Intensidad de corriente eléctrica. Cantidad de sustancia. La intensidad de corriente eléctrica. Muy bien. ¿Y esa? ¿Cuál es la unidad de medida? Un ampere. Los Bueno, amperios. amperio. En los amperes, exactamente. Y eso es la mayúscula. Ok, faltan dos. ¿Cuál sería el? Ya había mencionado uno. Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Muy bien. A ese le llamamos, lo identificamos como N. Y la Mol, cantidad de sustancia, mol. exacto, el mol. Moles. Mol es la unidad de medida. Muy bien. Y faltaría, ¿no? Una, creo. Hoy son todas. Intensidad luminosa. Correcto. La intensidad luminosa. ¿Alguien sabe cuál es la unidad de medida? Candelas. La Las- candela. Y esta se abrevia CD. Ok, entonces vean, muchachos, ya. Nosotros al inicio del curso nos concentramos en analizar solamente esta parte, ¿no? Las magnitudes físicas. Lo que vamos a hacer a continuación ya es trabajar en un sistema de unidades que nos permita vincular las magnitudes que queremos medir con un valor numérico para poder, digamos, ya compartir la información de una medición con cualquier otra persona en el mundo. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No. ¿No? Ok, bueno. Bueno, pues esa es la parte, digamos, tranquila, bonita de esto que estamos viendo como las unidades de medida. La parte, bueno, no digamos no es fea, pero que nos da material para juego es que, vean lo que dice aquí. Una unidad de medida es una cantidad estandarizada para una magnitud física y adoptada por convención. Bueno, este es el sistema que nosotros hemos adoptado aquí en México por convención para nuestras mediciones. Pero actualmente hay otro sistema de unidades que también que también se utiliza por convención en otros lugares. Entonces, resulta que el sistema internacional no es el único, sino también tenemos el sistema inglés de medición. Y en el sistema inglés de medición, pues vamos a tener o tienen sus propias unidades de medida para las magnitudes físicas que aquí estamos trabajando. Algunas de ellas que nos van a ser de interés, ¿cuáles serían en el contexto de Pulgadas. El pie. Ok, por ejemplo, la pulgada, abreviado como IN. El pie, muy bien, abreviado como FT. ¿Alguna otra? Yardas, La yarda, ok. La yarda, millas, abreviado como YD. Millas. Millas. Millas, abreviadas como MI. Ok, por ejemplo, ¿no? Serían estas. Entonces vean que en la unidad de medida pueden existir varias por convención y estandarización.
Pero estas, por ejemplo, que estamos aquí mencionando en esta línea, todas ellas se refieren a la misma magnitud física, longitud. Por eso es muy importante que ustedes ya sean capaces de discriminar. ¿Estamos hablando de la magnitud física o estamos refiriéndonos a las dimensiones? Perdón, a las unidades de medida. ¿Ok? Una cosa es la magnitud física a medir y otra es la unidad de medida en la cual vamos a trabajar y vamos a reportar un valor numérico. Otro ejemplo, para el sistema inglés en la ecuación de la masa. Gramo. ¿El sistema inglés utiliza el gramo? Onza. Las libras, ¿no? Onza y libra. Onza y libra. La Las onza, onzas y las libras. o Z y la libra, que es, creo que es LB, si no mal recuerdo. LB. Ok, en el tiempo no hay problema, también se utiliza el segundo. El Kelvin, en este caso del sistema internacional. En el caso del sistema inglés, El Fahrenheit. me disculpan si lo escribo mal. Creo que es así. H-I-T. O si me pueden ayudar con del letreo, pero bueno. F-A-H-R-E-N-H-E-I-T. E-I-T. Vale. Ok, creo que así, ¿no? Entonces, Así es. perfecto, gracias. Entonces, aquí está. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a quedarnos a este nivel. Simplemente para mostrarles este ejemplo. Entonces, en el sistema inglés, que es otro sistema también estandarizado, o sea, en las regiones donde lo ocupan, tenemos estas y tenemos estas otras unidades. Y todas ellas, respectivamente, pues hacen o se refieren a una magnitud física en concreto, longitud, masa o temperatura, con los ejemplos que aquí tenemos. Bueno, entonces, ¿qué problema representa esto? Tal vez, en principio, pues, que cuando uno reporta una cantidad en metros, por ejemplo, y se lo da a alguien que trabaja el sistema inglés, pues puede haber conflictos, ¿no? Porque, pues, no va a entender esta cantidad. Para esa persona no va a ser fácil reconocer cuánto vale el metro. O sea, me estás hablando de metros y eso, pues, ¿cómo? Lo adecuado sería expresárselo en las unidades que esta persona conoce y maneja. Para eso, ¿qué tenemos que hacer entonces? Una especie de cambio para pasar de las unidades que nosotros trabajamos a unas que esta otra persona puede estar conociendo. O a la inversa, si él nos reporta algo en sus unidades, nosotros seamos capaces de entenderlas en el nuestro. Y a esto se le conoce como la conversión de unidades. Es la moneda de cambio que nos permite pasar de un sistema de medición a otro. Y bueno, aquí la pregunta que les hago y que a ver si pueden contestar de manera honesta. ¿Hay alguien que tenga problemas todavía con las conversiones de unidades? A lo mejor con las de temperatura, que son las que... Te digo que ahorita no las hacíamos usar así. Ok. Un poco en cuestión de recordar cuáles son las conversiones o los fórmulas para... Te escuché muy No, ya lejos, no me no. acuerdo. ¿Te puedes acercarte al micrófono o hablar más fuerte? Porque no te escuché nada. Pues yo sí, como tal, recordar cómo son las cosas porque ya no me acuerdo. Hace tiempo que ya lo vi y ya no me acuerdo, la verdad. Ah, ok. Bueno, vamos a dedicar algunas clases para repasar eso. Ok, a partir de esta clase ya vamos a mencionar un poquito de conversión de unidades. De hecho, en todos los problemas, o sea, este curso pues va a estar lleno de análisis dimensional y de conversión de unidades. O sea, no, aunque lo veamos en este primer parcial, lo vamos a seguir ocupando de aquí en adelante. Y les apuesto que no solamente en este curso, sino en todos los que están por delante. Entonces vamos a definir qué es la conversión de unidades. Digamos. Y bueno, es algo que hay que acostumbrarnos también, que aquí vamos a definir todo. Todo cuanto veamos hay que definirlo. Entonces, conversión de unidades. La conversión de unidades vamos a entender como una transformación
algo que recuerdan. Es una transformación del valor numérico de una magnitud expresada en una unidad de medida en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. A ver, esa es una conversión de unidades. Pues así como lo entendemos. Y seguramente lo hemos trabajado, pero bueno, tal vez así nos quede más claro al final del día qué es lo que estuvimos haciendo siempre. Vean entonces, conversión de unidades es una transformación. Es una reglita que tenemos nosotros que seguir de tal manera que logramos tomar un valor numérico de una magnitud física, longitud por ejemplo, expresada en una unidad de medida, por ejemplo metros, y lo convertimos en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida. O sea, por ejemplo, pies, yardas, pulgadas, pero lo importante que es que se cumpla siempre que sea de la misma naturaleza. Esto, muchachos, quiere decir que cuando ustedes aplican una conversión de unidades, por ejemplo, si están trabajando en metros, no pueden terminar en Fahrenheit. Esto no es posible. O sea, es una conversión. Si eso está resultando aguas, entonces no están trabajando bien la conversión de unidades. O si están en yardas y encuentran como resultado final segundos, también estamos mal, porque eso no es de cantidades numéricas, ¿ok? Que pertenezcan o que sean de la misma especie. Es decir, si aquí estoy hablando en el sistema inglés de masa, magnitud física masa, la transformación me tiene que llevar a otro valor numérico en una unidad de medida distinta, pero también de masa. ¿Ok? ¿Sí queda claro entonces eso? Con lo que hay que tener cuidado. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar aquí unos datos, por ejemplo. A ver, se me ocurre, por ejemplo, un kilómetro. ¿Ok? Un kilómetro es una unidad de medida. Pero, ¿cuántas este kilómetro expresado en términos de nuestra unidad de medida base para la longitud en el sistema internacional, a cuánto equivale? ¿A 1000 metros? 1000 metros. A 1000 metros. Exactamente, 1000 metros. Entonces, vean, tenemos aquí un valor numérico, 1, en una unidad de medida, kilómetro, y expresado en otro valor numérico, 1000, y con otra unidad de medida. Pero ambos se refieren a la magnitud física longitud. ¿Vale? A ver, otro ejemplo que nos va a ser útil. Por ejemplo, una pulgada. 2.54 centímetros, ¿no? O 56, algo así. Ok, 2.50 y... Yo recuerdo que eran... Bueno, 54. 54. 2.54 centímetros. Muy bien. O expresado en términos de nuestra magnitud física, de nuestra unidad, perdón, en el sistema internacional. Es decir, el metro. 0.25 Punto metros. 0.0250. Ajá. Metros, ¿no? Perfecto.
A ver, otra unidad de medida, por ejemplo, la milla. ¿Cuánto en el sistema internacional, a cuánto equivale una milla? ¿Alguien tiene el dato? 1609 metros. 1609 metros, correcto. 1109 metros. Entonces vean, nuevamente tenemos un valor numérico con una unidad de medida. Y la transformación o la equivalencia está con otro valor numérico en otra unidad de medida. Entonces aquí están estas herramientas que nos permiten hacer, que nos van a permitir hacer o trabajar lo que conocemos como las conversiones de unidades. Bueno, aquí yo creo que lo pongo de este lado para abrir espacio. Bueno, aquí hay algo muy importante, muchachos, que vale la pena también mencionarles. Aquí lo dejo así. Aquí están apareciendo este término que mencionamos, kilómetro, y este otro que ustedes mencionaron, centímetro. Estos, si lo recuerdan, son los múltiplos y submúltiplos de la unidad de medida. Si recuerdan que, bueno, ¿qué entendemos como un múltiplo de la unidad de medida? Puede que sean sus equivalentes. Ok, son equivalentes, pero ¿en qué sentido son equivalentes? ¿O cómo es que se da esa equivalencia? En sus unidades. A ver, Porque está en el mismo sistema de medida. ok, un múltiplo y submúltiplo es una unidad de medida que se trabaja en el mismo sistema. Es decir, por ejemplo, noten que kilómetro y centímetro, ambos pertenecen al sistema internacional. O sea, no estamos hablando aquí del sistema inglés, no. Kilómetro y centímetro, ambos pertenecen al sistema internacional. Tienen sentido o entran en juego en el sistema internacional. Es la primera observación. Pero un múltiplo, por ejemplo, podemos entenderlo como un número más grande o un número proporcional más grande a la unidad de medida base. Por ejemplo, a ver, nuestra unidad, vean, va a ser el metro. Un metro. ¿De acuerdo? Eso es nuestra base en el sistema internacional. Pero si nosotros quisiéramos medir algo más grande que un metro, por ejemplo, pensemos en la distancia que existe entre dos ciudades en el mundo, México y alguna otra ciudad en Europa, por ejemplo, podemos utilizar el kilómetro. O sea, y un kilómetro, vean aquí, es 1000 veces más grande que el metro. Por eso es un múltiplo. Estamos multiplicando muchas veces nuestra unidad base. Si nos vamos en orden, a ver, tenemos el metro. ¿Cuál es el que le sigue? ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Cuál? Decámetro. El decámetro, correcto. Decámetro es el siguiente, es un múltiplo del metro. ¿Cuánto equivale? ¿A 100 metros? A 10. 10 metros. 10 metros, 10 metros. Correcto. Vean, o sea, 10 veces la unidad de medida. Por eso es un múltiplo. Por otro lado, en notación científica, ¿cómo lo expresamos? 1 por 10 a la 1, ¿no? 1 por 10 ¿DC? a la 1. Metros. No. ¿Sí queda claro la notación científica? Podemos omitir el y se entiende, ¿no? Un decámetro es 10 metros, o bien en notación científica, 1 por 10 metros. ¿Cuál es el siguiente múltiplo del metro? El hectómetro. El hectómetro, exacto. Hectómetro. Aquí, bueno, vale, aquí. Faltó abreviar. Hectómetro. Bien. ¿Y un hectómetro cuánto equivale?
100 metros. 100 metros. Y en notación científica, 1 por 10 a la 2. 1 por 10 a la 2 metros, correcto. Muy bien. El siguiente es el kilómetro. En orden ascendente es el kilómetro. Y ese, bueno, ya, súper conocido por todos, ¿no? Equivale a 1000 metros. Y en notación científica, 1 por 10 a la 3. 1 por 10, exacto, a la potencia 3 metros. Muy bien. Ok, entonces esos son los que vamos, bueno, son algunos ejemplos de los múltiplos de la unidad de medida, en este caso del metro. Ok, por arriba, en forma ascendente, tenemos muchos más múltiplos. Pero bueno, hacia abajo, es decir, los llamados múltiplos, también tenemos, ¿no? O sea, si queremos medir una distancia a una longitud muy pequeña, a veces el metro, pues no es necesario, de hecho hasta problemático. Entonces, por ejemplo, ustedes en química sobre las dimensiones de un átomo, pues hablar de metros es bastante poco práctico. Entonces hablamos de los submúltiplos, es decir, fracciones de la unidad de medida. Por ejemplo, si la unidad base es el metro, ¿cuál sería un submúltiplo? ¿Cuál sería el primer submúltiplo del metro? El decímetro. Exactamente. El decímetro. Decímetro, perdón. Decámetro que era... Ah, no, aquí estoy mal porque si no... Ok, esto lo voy a checar. Creo que era de mayúscula, no recuerdo. Era Adam. Dam. Ah, ok. Vale, gracias. Sí, también. Como no son de las que se ocupan seguido. Bueno, decímetro, muy bien. ¿Y cuánto vale un decímetro en comparación con la unidad? 10 centímetros. O sea, ¿qué fracción del metro es el decímetro? Una décima parte. Un décimo. La décima parte, exacto. Entonces es un décimo del metro. O en notación científica, 1 por 10 a la -1 metros. Se agarran el metro y lo dividan en 10 partes. Cada parte es un decímetro. Siguiente submúltiplo. Centímetro. Centímetro de m. Y el centímetro, ¿qué fracción de la unidad de medida es? Uno de 100, un centímetro. Uno de 100, un céntimo, es la centésima parte del metro. Y eso se representa en notación científica como 1 por 10 a la -2. a la -2 metros. Muy bien. Siguiente, vamos hacia abajo. Milímetros, perdón. El milímetro, correcto. Milímetro. ¿Y el milímetro qué representa? 1 de 1000 metros. Exacto, es la milésima parte del metro. O en notación científica, 1 por 10 a la -3 metros. Ok, y así podemos ir de forma descendente avanzando en más fracciones ¿Cómo de que las sigue unidades después de de medida. milímetro? ¿Perdón? ¿Qué sigue después de milímetros? Seguiría la micra. ¿Y eso sí se usa mucho o realmente no? Por ejemplo, por lo que pude entender un poco la otra vez en el grupo, cuando hablaban de química, de las longitudes de onda y de la luz, en ese contexto, para cantidades muy pequeñas, sí. Sí, hasta nanómetros se ven. Los nanómetros, las micras, por ejemplo. Nanómetro, luego picómetro. La más chica que hay. Ajá. El femtómetro también es otro submúltiplo del metro.
Por ejemplo, los fenómenos con luz, o sea, cuando también hablamos de los nanosegundos, o sea, tiempos muy, muy, muy pequeños. Ajá. Entonces sí, o sea, depende del contexto o de dónde se esté trabajando, pudiéramos utilizar las submúltiplos todavía más por abajo, como los nanómetros. Por ejemplo, cuando uno se quiere referir al tamaño de un átomo. O por el contrario, si uno quiere hablar de distancias muy grandes, por ejemplo, la distancia entre el Sol y la Tierra o entre la galaxia más próxima, pues el kilómetro, sobre todo para galaxias lejanas, el kilómetro queda insuficiente. Tenemos que recurrir a otros tipos de unidades de medida, por ejemplo, los llamados años luz. U otra unidad que se llaman parsec. ¿Ok? Entonces son unidades, son múltiplos, en este caso del metro, utilizados para distancias muy, muy grandes, en las cuales el kilómetro pues ya parece obsoleto. Es poco práctico referirnos a kilómetros. ¿Ok? Entonces sí hay, depende del contexto, uno puede ocupar estas unidades de medida. Aquí déjenme, aquí sería entre, déjenme ver aquí, poner los ceros que son. ¿Ok? Y ese es 1 por 10 a la menos 6. Y la micra, es que aquí me falta el metro, y es la mu, es una letra griega que se llama mu. Así, la micra. ¿Vale? Entonces, bueno, entonces en un mismo sistema de medición, tenemos los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida. Entonces, el metro. También para el gramo. También para el segundo. Podemos hablar de decasegundos. O podemos hablar de milisegundos. O de microsegundos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Entonces, con esto que se está viendo hasta este momento. No, profe. ¿No? Ok. Bien, entonces, pues pasamos a hacer, ahora sí, aplicar las conversiones de unidades, ¿no? Digamos, eso es un poquito como platicado del contexto que vamos a trabajar. Entonces, ahora sí empecemos con algunos ejemplos para ver cómo operamos. A ver, entonces, primer ejemplo que vamos a resolver, solamente para ilustrar cómo es la conversión de unidades. Aunque seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero bueno, para recordar. Ejemplo, voy a ponerlo así. La distancia que recorre un alumno del 1SM2, ¿ok? Todas las mañanas, ¿okay? En el caso presencial, ¿no? Todas las mañanas para llegar a su clase de las 7:30 horas es, a ver, ¿qué podría ser? Por ejemplo, es de, voy a poner 0.75, no sé, es mucho. No, sí está bien. Los que son afortunados. ¿Ok? De 0.75 kilómetros. ¿Vale? Exprese este valor en pies y en millas. A ver, vamos a hacer esto. Entonces, lo que nos está pidiendo en este primer ejemplo es esta distancia que se nos está dando, de 0.75 kilómetros, debemos nosotros expresarlos en pies y en millas, es decir, hacer una conversión de unidades del sistema internacional al sistema inglés. Entonces, para ello, muchachos, ¿qué necesitamos conocer?
¿Cuánto vale el pie y las millas? Exacto. Entonces, en principio, ok, voy a poner aquí los factores de conversión que van a ser útiles. Por ejemplo, 1 kilómetro ya sabemos que vale 1000 metros. Otro que vamos a ocupar es el del pie. ¿Alguien recuerda cuánto vale el pie? 31.48, ¿no? O 30.40, algo así, ¿no? 30.48. Bueno, eso estamos en centímetros. Pero serviría más a metros, ¿no? Porque un metro tiene 3.28 pies. Exacto, entonces nos convendría de expresar esa igualdad que ya tenemos, pero mejor en metros. Pues nada más recorremos el cero. ¿Perdón? Que pues nada más se recorre el cerito. Sí, o sea, en la práctica así es. Y una milla, ya lo habíamos visto, mencionado hace poquito, que esto vale 1609 metros. ¿Vale? Muy bien. Entonces, estos serían los valores que vamos a utilizar. Bueno, no sé cómo a ustedes les enseñaron a realizar conversiones. Inicialmente nos lo enseñaban con reglas de 3. Sí, sí, a mí también. Vale. Bueno, hay algunos otros a los que nos enseñan de otra forma, como una serie de productos. De hecho, es la que vamos a utilizar y vamos a ver por qué. Entonces, miren, a ver. Uno puede realizar conversiones de unidades utilizando la regla de 3, la cual funciona muy bien si se maneja de manera correcta, pero tiene una limitante. Que, por ejemplo, si uno quiere... Vean, aquí solamente estamos hablando de una unidad fundamental, ¿no? La longitud. Pero, ¿qué pasaría si habláramos de una magnitud derivada? Es decir, cuando ya involucramos más de una magnitud física. Entonces, la regla de 3 podría darnos problemitas que nos hace perder mucho tiempo. Entonces, vamos a ver un procedimiento que nos ahorra tiempo, como vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, eso es simplemente el preámbulo para justificar por qué no voy a trabajar regla de 3. ¿Vale? Entonces, para ese procedimiento que voy a mostrarles, voy a hacer lo siguiente. Imaginen que ¿están de acuerdo que esto es como una balanza? 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha. Entonces aquí voy a empezar a hacer magia, muchachos. Vean, voy a poner un 1 aquí multiplicando. ¿Este 1 cambia el significado o el valor de lo que está a la izquierda? No. No, O así tiene la vocación. no cambia, ¿no? Entonces, pero vean, yo puedo despejar, o sea, entre comillas, despejar y escribir lo siguiente. Vean. 1000 metros entre 1 kilómetro. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. O sea, es como si hubiera despejado el 1 y entonces esto que está multiplicando al 1 lo pase dividiendo al otro lado de la igualdad. Y listo. Entonces, por ser iguales, esta división se cumple. Esto es un 1. Bueno, lo mismo voy a hacer acá. Voy a empezar aquí a hacer un poquito de magia. A ver, entonces, aquí me voy a imaginar que tengo un 1. Pues multiplicar por un 1 no cambia para nada la expresión. Ya a continuación lo voy a despejar. Vean lo que va a quedar. Me va a quedar un pie dividido por esta cantidad. 30, perdón. Aquí es 30. ¿Hasta aquí van siguiendo? ¿Todo bien aquí? Sí. Ok. Bueno, finalmente, algo similar acá. Si aquí yo multiplico por un 1, no altero en nada la igualdad, pero sí me permite hacer un paso de magia, que es el que voy a escribir a continuación, que es que 1 es igual a 1 milla dividido por los 1609 metros. Muy bien. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué tanto lo que está haciendo? Bueno, como les digo, voy a hacer magia, un truco de magia. Entonces, no sé si ustedes han visto este programa de donde un mago revela los secretos.
donde exhibe cómo hacen otros El magos de sus las trucos. máscaras, ¿no? Exactamente. Pues voy a jugar el papel de ese mago, es decir, voy a mostrar así, a grandes rasgos, cómo se hacen las conversiones, así, paso por paso, y después les mostraré simplemente cómo lo vería el espectador, ¿no? Cuando el mago en cuestión lo presenta sin revelar sus trucos. Entonces, vean, lo que estamos haciendo aquí, o que lo que debemos hacer aquí en este problema es la distancia ¿ok? De 0.75 metros, la queremos expresar en principio en el sistema internacional en pies, ¿de acuerdo? Entonces, díganme ustedes si están de acuerdo con la siguiente idea. Puedo multiplicar aquí por un 1, ¿no? ¿Cierto o no? Sí, sí. Sí. O sea, 0.75 kilómetros por un 1 no altera en nada. Bueno, este 1 resulta ser mi asistente. Y ese asistente, pues está disfrazado. Vean lo que es en realidad ese asistente. Este asistente es este 1. Vean, es 1000 metros entre 1 kilómetro. A ver, si van siguiendo la idea aquí. Multiplico por un 1. Un inocente 1. Pero después hago este cambio. Este 1 que está aquí en blanco resulta ser este factorcito. Y al hacer la multiplicación, ¿qué va a suceder, muchachos? ¿Qué pasa con las unidades? Kilómetros se van a ir con kilómetros. Exactamente, los kilómetros se cancelan y lo que resulte de esta multiplicación, ¿qué unidades va a tener? De metros. De metros, correcto. Entonces, este 1 lo que me permite hacer es el cambio de un múltiplo a la unidad de medida. Siguiente paso, ya que estoy en metros, pues puedo volver a multiplicar por un 1. Entonces mi asistente, nuevamente el 1, lo puedo poner aquí, pero ahora, ¿qué resulta ser? Que este 1 en realidad es, por ejemplo, este que está en verde. Entonces vean, puedo hacer el cambio de un pie sobre 0. Esta cantidad. Listo. Y al hacer esta multiplicación, ¿qué nos va a quedar, muchachos? ¿Qué sucede con las unidades? Se cancelan y quedan pies. Se cancelan las del metro, las unidades metro, y exactamente nos quedan las unidades de pie. Y entonces, ¿qué logramos hacer? Convertir nuestra distancia original de 0.75 metros, expresarla en un equivalente, en otro sistema de medición. ¿Y cuánto es el valor numérico? Bueno, ese se encuentra haciendo la operación que está aquí indicada. 0.75 por 1000 por 1 entre esta cantidad. El decimal que está aquí abajo. A ver, Si alguien ¿cómo? pudiera... Ok, a ver. ¿Cómo vamos a obtener el resultado ya aquí final? Que ya sabemos que va a estar expresado en pies. O sea, lo que obtengamos ya está en pies. Nada más falta encontrar el numerito. Para ello, lo único que hay que hacer es seguir las operaciones aquí indicadas. 0.75 por 1000 entre 1. Y lo que se obtenga de esa cuenta, después multiplicarlo por 1 y después dividirlo por esta otra cantidad. O sea que lo que está arriba se multiplica y lo que está abajo se divide. En pocas palabras, exacto. Está arriba, el producto de todos los de arriba entre el producto de todas las cantidades que están abajo. Pero si tenemos arriba metros, en el otro tampoco podemos poner arriba metros, tiene que estar abajo para poder cancelarse, ¿no? Ah, claro, claro. El asistente aquí es muy pertinente porque permite esa cancelación. Ahí es asistente. Entonces, ese asistente está bien preparado y sabe que al incluirlo aquí tiene que ser tal que cancele las unidades
que no queremos reportar al final. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado de esta cuenta? 2460.62. 2460.62 Sí. pies. Muy bien. Entonces, si eso es correcto, aquí está. Entonces, la distancia que el estudiante recorre de 0.75 kilómetros medidos en el sistema internacional, en el sistema inglés, equivalentes a 2460.62 pies. ¿Ok, muchachos? Entonces, eso es, digamos, la parte del truco es que en cada multiplicación uno debe de ir llamando al asistente que ajuste o que permita el cambio adecuado de las unidades. ¿Qué vería el público ya en concreto? El público simplemente vería la siguiente cuenta, que es muy parecida. Vean, la distancia que quiero convertir, 0.75 kilómetros. Lo siguiente que debe de aparecer es mi factor de, en este caso, 1000 metros entre 1 kilómetro. ¿Ok? Después viene la de un pie entre esta cantidad. ¿Ok? Perdón, aquí con el 8. ¿Ok? Y eso ya da como resultado la cantidad que teníamos, que me habían mencionado ustedes. Los 2460.62 pies. ¿Ok? Entonces, el tema aquí en el conversión de unidades, visto de esta manera como una serie de productos, e involucra que nosotros debemos de construir primero estos asistentes que, metiéndolos de manera correcta en cada multiplicación, nos permiten cancelar las unidades que no queremos reportar al final. ¿Ok? Pues Y es cosa, prácticamente lo mismo que la regla de 3, ¿no? exactamente, es lo mismo que la regla de 3. Solamente que con la regla de 3, tú tienes que hacer aquí dos reglas, ¿no? Primero, por ejemplo, tendrías que convertir los kilómetros a metros. Y con ese numerito después llevártelo a aplicar otra regla de 3 para convertir esos metros a pies. Ok. Solamente que aquí en una misma línea, o sea, es equivalente. La ventaja es que aquí en una misma línea tú puedes hacer tantas conversiones como quieras. Ah, ok, ya. Esa es la ventaja. Perdón. También esto ayuda para unidades derivadas, ¿no? Porque no se podría si fuera con regla de 3 con las derivadas. Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo sería si aquí quisiéramos convertir velocidades? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero entonces significaría meter aquí un factor nuevo, otro asistente, pero ese asistente no nos va a modificar la magnitud longitud, sino nos va a modificar la magnitud tiempo. Claro. Y ya de esa manera, pues ya podemos ir trabajando. Ok, muchachos, entonces, para no hacer los que lleguen tarde a la siguiente clase, hasta aquí terminaríamos. Y continuamos con la conversión de unidades la siguiente semana. Y durante estos días yo les hago llegar cómo se... Está bien, profesor. Salud, muchachos. Gracias. Ok, muchachos, bueno, pues aquí terminamos. Y nos estamos escuchando la siguiente semana. O si llegan a tener dudas con la tarea, también. Antes. ¿Sí? Sí, profe, si se puede.